Empieza el juego. Mañana el Parlamento de Navarra coge el primer pulso serio al gobierno de María Echivite con el debate de las enmiendas a la totalidad de las medidas fiscales. Es el paso previo al debate de los presupuestos y es aquí donde los partidos de la oposición van a mostrar sus cartas. Eso será a la vista de todos. Luego ya en los despachos las cosas van por la negociación de ese proyecto de presupuestos que el gobierno parece haber tomado con más énfasis del lado de EH Bildu que del de Navarra Suma, con el que las cosas simplemente no van a la vista de lo que decía el pasado lunes la presidenta María Echivite en su balance de los 100 primeros días al frente de un gobierno que nació para negociar, puesto que vio la luz en minorías. Primeros 100 días, alguno más, pero bueno, en cualquier caso es una cifra redonda, 100 días de gobierno de María Echivite. Hablamos de velocidad. ¿Qué velocidad es esa de velocidad de crucero? ¿Es mucha, es poca, es estable? Señor Alzorriz, ¿habrá combustible? ¿Qué tipo de combustible? Estoy convencido de que habrá combustible porque la ciudadanía quiere que exista ese combustible y por lo tanto ha empezado este primeros 100 días de gobierno con una estabilidad social que fue remarcada en las elecciones generales hacia este gobierno y hacia los grupos que la sustentan, porque la ciudadanía está de acuerdo con la apertura de ese diálogo y de esa negociación entre diferentes y el posterior acuerdo que hubo. Políticas plurales, políticas progresistas, de reconocimiento de la pluralidad de nuestra comunidad como un elemento de riqueza, por descontado. ¿En todo continuista? No, evidentemente la dirección de ese gobierno por parte del Partido Socialista tiene diferencias con respecto a la dirección por parte de lo que llevó a cabo Guero Abay, la propia composición del gobierno. Yo creo que responde al mandato que hemos tenido la ciudadanía y así hay que entenderlo. Y luego tenemos, lógicamente, bueno, pues seguramente en una política global compartida hay también algunas diferencias. Combustible, nos preguntaba, y cualquier tipo de combustible, pues evidentemente yo comparto con la presidenta que el presupuesto es el mejor combustible para un gobierno. Estaban hablando del combustible y es importante el combustible, se les ha olvidado citar que las llaves de ese vehículo en el que, imagina, sigue teniendo las EH Bildu, esas llaves para parar y arrancar el motor del coche tantas veces como sea necesario. Le ha faltado al señor Alzorriz decir, hasta hablando de que se ha pagado el grado, las vacaciones, le ha faltado sacar pecho de que se pagan las nóminas también a los funcionarios, es decir, bueno, sacar pecho de cuestiones que el gobierno de Navarra estaba obligado a llevar a cabo por medio de resoluciones judiciales, pues no es mucho por lo que sacar pecho. Oíamos a la presidenta hablar de esas 160 medidas que hace 100 días puso encima de la mesa. A mí me sorprende, he cogido el documento que se ha presentado 100 días después y no se hace una evaluación de en qué han quedado esas 160 medidas, porque la realidad es que no se han cumplido la mayoría de las 160 medidas que se pusieron en ese papel y que se iban a cumplir los 100 primeros días. Son pocos días para prever cómo va a funcionar este gobierno. Como todos ustedes saben, nosotros apoyamos la investidura de María Echivite, el acuerdo programático, pero no formamos parte del gobierno y en este sentido, bueno, hay luces, decía, y hay sombras. Hay luces, como por ejemplo lo que se ha comentado ahora y todo lo que tiene que ver con el Departamento de Derechos Sociales, con ese refuerzo de los programas de acceso a la vivienda, el plan Emancipa, el plan David, todo lo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, pero hay sombras y las sombras para nosotros son preocupantes, lo decía. En estos días, antes de final de año, se van a debatir y a votar las medidas fiscales, unas medidas fiscales que, bueno, por parte de Navarra Suma son todas de reducción de ingresos, pero nos preocupa también pues la propuesta que hace el gobierno tripartito, ¿no? Navarra Suma lo que ha hecho ha sido ir con las manos en los bolsillos, posteriormente salir y mentir sobre lo que la presidenta les había dicho, porque decían que no se quería mover ni una coma, y tercero, hacer una rueda de prensa para presentar 3 enmiendas a la totalidad en medidas fiscales. Por cierto, con textos alternativos, con una diferencia muy clara ante lo que el Partido Socialista pretende en esta comunidad. Se presentó con Wilson, con el balón de náufrago. No, lo que yo dije en ese momento, es que Javier Esparza tenía varios mensajes al respecto porque ¿cómo estaba el balón? ¿Estaba bien? Porque yo creo que es un momento para que el señor Alzorriz rectifique, porque en aquellas declaraciones hablaba del coco y yo he tenido varios mensajes que la gente me decía, dile a Ramón que no es un coco, que era una pelota de fútbol. No, en definitiva, que se perdió en el mar y pero que fue dramático. Hablaba con él mismo y no escuchaba al resto de palmeras que había. Pero la realidad es que la propuesta fiscal que hace Navarra Suma es contraria a que el Partido Socialista está realizando y el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque están intentando rebajar los impuestos a quien más tiene, rebajar los impuestos también a las empresas que más ganan
y por lo tanto luego intentar privatizar servicios públicos básicos. Eso es lo que quiere hacer. Pero yo las políticas fiscales del señor Montoro. Las políticas fiscales del señor Montoro. Pero que es que nos vamos a publicidad, si es breve, porque que vamos a continuar, que hay más tiempo. Que vamos a continuar. Sí. Para después. Venga. No hable usted con Wilson. Hasta ahora mismo. Antes de la pausa publicitaria, en la playa de Tom Hanks, en Náufrago. Como decía el señor Arzorriz, que tenemos en esta mesa de debate, la soledad de Navarra Suma en la negociación con María Chivite de cara a los presupuestos. Y le había dicho al señor Esparza que, por supuesto, tenía la palabra a la vuelta a la publicidad. Yo, por seguir un poco con la comparación cinematográfica, en su día ya lo dije además, a mí esas dos citas con Bildu y con Navarra Suma me parecían un poco como el show de Truman, es decir, tanto la señora Chivite como la señora Sainz, la consejera, vivían en una realidad distinta en la que todos sabíamos qué es lo que estaba pasando, menos ellas. Todos sabíamos cómo iba a acabar esta película, sabíamos que era parte de show el llamarnos a nosotros para que estuviera Adolfo Araiz en el despacho de la presidenta negociando. Por cierto, esa no le he apuntado, pero otra más de las cesiones, cuando María Chivite dijo que ella no se sentaría a negociar con EH Bildu y los ha llevado. Solamente digo por apuntar que se me van viniendo a la cabeza las nuevas renuncias, entonces por dejarlas. Entonces, yo en cuanto a esa reunión me gustaría, si es así, que lo confirmara. Yo no estuve presente, pero lo que se ha dicho es que el gobierno trasladó la sentencia de que no se iba a mover una coma de esos 3 proyectos fiscales, y por eso, aunque Navarra Suma acudía con propuestas, no las llegó a plantear. Si te llaman para negociar y te dicen lo primero, que no va a haber cambios en esas leyes, desde luego entiendo que no tiene sentido. Y para mí una cuestión que el señor Arzorriz ha criticado, para mí es de sacar pecho. Es decir, no se trata de poner 3 enmiendas a la totalidad y ya está. Es decir, la ciudadanía tiene que saber que no se trata de decir no, no y no, eludiendo un poco al señor Sánchez, sino que se trata de decir no, y a cambio propongo esta otra cuestión. Usted fue quien le dijo a la propia presidenta que la sentencia no imposibilitaba que se hiciera una exención. Digo, tiene una singularidad de nuestra tierra y unas competencias para ejercerlas en nuestra tierra. ¿Para peor? ¿Sí o no? ¿Para peor? ¿Sí o no? ¿Para peor? No. ¿Para peor? No. ¿Para peor? No. Lo que el juez dice son 2 cosas. Una, que quien decidió hacer diferente ese sistema y esa situación de las madres en Navarra fuisteis Navarra Suma UPN con la ley. Que efectivamente la posibilidad de una exención a posteriori no es ilegal, pero que tiene muy poca seguridad jurídica. Lo dice también que esa segunda parte es seguridad. La sentencia, si no recuerdo mal, la sentencia lo dejaba en manos del legislador para poder arreglar esta cuestión. Es que solo faltaba que no esté en manos del legislador. Siempre está en manos del legislador, pero que recomponer la situación. Yo me levanto y me voy. Pero que recomponer la situación. Si el debate va a ser entre ustedes 3, yo me levanto y me voy. No se moleste, señora. Además tiene usted la razón, porque es que es verdad que quería hablar y no estamos dejando hablar. Y tiene toda la razón. No es que me moleste, es que si uno viene a un debate con determinados temas, pues en fin, si me voy a quedar en esta esquina, de verdad que no me molesto. No queremos que se moleste, adelante. Si no es una molestia particular, es simplemente, bueno, yo lo que quería decir es, intentando centrar el debate, porque ya estamos viendo que esto se va con muchísima facilidad. Yo creo que aquí lo que estamos valorando es esos 100 días y qué va a pasar con los 100 días, con los 100 y otros 100 y otros días siguientes hasta el final de la legislatura, que espero que termine con éxito. Entonces, por un lado, tenemos un acuerdo programático, insisto, en mi discurso del principio, apoyado por 23 parlamentarios y parlamentarias que requieren de otras mayorías que hay que articular. No sé si es incapacidad, efectivamente, por el tipo de coalición, pero no veo esa actitud en Navarra Suma. Y creo que os equivocáis. Creo que os equivocáis para el conjunto de la ciudadanía y creo que os equivocáis incluso para el futuro como estamos terminando, de la formación. En fin, lo dejamos ahí. Señor Arzorriz, ¿algo más? ¿Qué añadiría todo esto? No, que la ciudadanía lo que está esperando es que desterremos la confrontación que permanentemente ha llevado al Parlamento y mediáticamente Navarra Suma, que pongamos en el centro de nuestras propuestas sus necesidades y que no estemos permanentemente en la barricada, como decía la señora Barcos. No se lo decía Navarra Suma, porque sabía que iba a escocer. Sabía que iba a escocer un poco y me apetecía. Y que hagan propuestas constructivas
y no permanentemente construyan muros para alejarse de cualquier tipo de entendimiento con todo el mundo. Me va a permitir, bueno, señor Esparza, ¿algo que añadir? Sí, no nos olvidemos que lo que hoy los muros los levanta Navarra Suma, hace 3, 4 años, para la señora Barcos, también era usted, señor Alzorriz, el que levantaba muros. Es decir, tenemos una memoria como muy frágil y parece que se puede decir una cosa y la contraria en un breve periodo de tiempo, pero lo que a nosotros ahora nos acusan, y también ustedes, el día de mañana, cuando ustedes ya no sean necesarios, volverán a estar en nuestro bando para ello. Señora Simón, para que no se vaya usted con mal sabor de boca de este debate después del enfado que ha tenido, Sí, simplemente una frase, un deseo, ¿no? Ingresos suficientes a través de una fiscalidad justa para una inversión y los gastos que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de la gente. Le prometo que va a tener usted un cara a cara con el señor Esparza. Estaría fenomenal. Estará chulísimo. Sí. Estaría bien, Y nosotros de periodistas, si puede ser. Sí, porque hemos visto muchas preguntas por aquí. Hemos visto muchas preguntas. Gracias Ya verás para la por que habernos sea. acompañado en esta noche de debate. Nos vemos el miércoles con otra noche seguramente interesante. Nada más. Feliz semana.